Buenos días, licenciada compañero. Yo le voy a hablar sobre lo que es el objeto del proceso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre el artículo 28 y 32 de la ley. Nos dice primero que el objeto es conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o de carácter general de la administración pública, sujetos al derecho administrativo. El artículo 28 nos dice que el objeto principal del proceso es revisar y resolver conflictos relacionados con actos administrativos que pueden haber vulnerado derechos o incumplido la ley. En otras palabras, busca ofrecer un mecanismo judicial para impugnar decisiones administrativas que resulten injustas e ilegales o arbitrarias. El artículo 28 también, 32, nos refuerza que el proceso tiene como finalidad declarar la nulidad de los actos administrativos que sean nulos de pleno derecho. Sin embargo, limita el alcance de dicha nulidad o afectos futuros, sin alterar las consecuencias previas que el acto haya generado. Esto muestra que el objetivo no es solo corregir, sino también prevenir la continuidad de actos ilegales o perjudiciales. Entonces, como vemos, este objetivo del proceso de lo contencioso administrativo busca un equilibrio entre las relaciones del ciudadano y la administración pública y garantiza que esta última actúe entre los límites legales y respetando siempre los derechos individuales. Al mismo tiempo, permite controlar la legalidad de los actos administrativos para evitar abusos y arbitrariedades. El artículo 28 nos habla sobre un objeto general del proceso. Nos establece que el proceso contencioso administrativo tiene la finalidad principal garantizar la revisión judicial de los actos administrativos. Y estos pueden vulnerar derechos de los ciudadanos, como lo habíamos dicho anteriormente, que ocurre cuando la administración pública actúa de forma arbitraria y excede sus competencias o emite actos que no están fundamentados en la ley. También cuando se trata de asegurar el control de la legalidad, la jurisdicción permite verificar si las decisiones administrativas cumplen con las normas jurídicas aplicables. Este artículo establece el proceso como una herramienta de control judicial. ¿Para qué? Para restablecer los derechos violados por actos administrativos y para garantizar que la administración opere dentro de los límites legales y con apego al principio de legalidad. El artículo 32 nos habla del objeto específico y dice que es en los actos nulos de pleno derecho. ¿Cuándo ocurren estos actos nulos de pleno derecho? Cuando los actos firmes y sus confirmatorios, Esto se refiere a aquellos actos administrativos que ya no pueden ser impugnados en la vía administrativa porque ya han adquirido firmeza. También nos habla que es la nulidad por efecto grave. Un acto es nulo de pleno derecho cuando contiene un vicio tan grave que lo hace inválido desde su origen. Un ejemplo podría ser si carece de competencia o va contra la ley o vulnera los derechos fundamentales de los individuos. El foco del proceso contencioso administrativo en estos casos se limita y es únicamente a declarar la nulidad del acto y evitar que el acto siga produciendo efectos en el futuro, como decir una inaplicabilidad. Existe una relación entre estos dos artículos, porque ambos están interrelacionados, definen las bases del control judicial de la actividad administrativa. Mientras el artículo 28 aborda el objeto general del proceso, el artículo 32 delimita un caso específico, en el que el proceso opera frente a actos administrativos gravemente defectuosos. El proceso, como el control legal, permite revisar si la administración respetó los principios legales. La protección de derechos de los ciudadanos garantiza que las personas afectadas pueden obtener justicia frente a las disposiciones ilegales. La limitación del proceso en el caso de actos firmes nulos
La jurisdicción actúa solo para anular efectos futuros, sin alterar las consecuencias ya producidas. El proceso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entonces, según estos dos artículos, garantiza tres aspectos. Número 1, la legalidad de las actuaciones administrativas. Número 2, proteger a los ciudadanos frente a los actos arbitrarios o ilegales. Y número 3, declarar la nulidad de los actos administrativos viciados, evitando su continuidad. También nos dice que la acción contra los actos administrativos deben de ser de carácter general y deben estar reguladas las disposiciones del artículo 30 de esta misma ley. Nos dice también que se admitirá la acción contenciosa administrativa contra los conflictos firmes, confirmatorios de los actos a que se refiere este artículo, dice, cuando fueren nulos de pleno derecho. Entonces, el objeto del proceso de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es una afirmación nueva. A poco que analicemos la jurisdicción, la jurisprudencia de los últimos años, encontraremos ejemplos significativos de práctica judicial en este mismo sentido. Para llegar a ello, se han tenido que haber incorporado esfuerzos para reconducir el llamado carácter revisor de la jurisdicción, a lo que realmente es un nuevo requisito de procedibilidad o presupuesto procesal. Efectivamente, cuando las normas procesales se refieren al objeto del proceso, invocando las pretensiones ejercitables en relación con los actos de la administración, obligan simplemente a esperar que estos produzcan o a provocarlos previamente mediante la técnica del silencio administrativo. La existencia de un acto administrativo como presupuesto admisible a la acción contenciosa administrativa no debe erigirse en obstáculos que impidan a las partes someter sus pretensiones o enjuiciamientos. Los requisitos de procedibilidad que no deben condicionar el carácter pleno del recurso jurisdiccional, una vez se ha producido la realidad o la ficción o el silencio y cualesquiera fuesen los pronunciamientos de la administración sobre el fondo o interlocutorios, los jueces tienen vía libre y jurisdicción plena para juzgar todas las cuestiones planteadas. ¿Qué quiere decir el acto administrativo? Deviene presupuesto efectivo del recurso de contencioso administrativo. Para que pueda prosperar una pretensión ante la referida jurisdicción, dice el Tribunal Supremo, siempre es necesaria la existencia previa del acto administrativo y que aquella se deduzca precisamente en relación al mismo, ya sea para pedir una declaración o disconformidad a derecho y consiguiente anulación. Entendiéndose bien cuál es el verdadero alcance, se supone ofrecer a la administración la posibilidad de pronunciarse sobre las cuestiones planteadas y nada más. Si la administración no se pronuncia o no lo hace sobre todas las cuestiones, ella no debe limitar el debate procesal en vía de jurisdicción. Esta afirmación se enmarca en una línea jurisprudencial que nos enseña que la administración no goza de sus prerrogativas cuando incumple sus obligaciones, o que no puede ampararse sobre cuestiones ya planeadas, o no lo hace sobre todas las cuestiones. Ello no debe delimitar un debate procesal en una vía de administración jurisdiccional. Está claro que no existe tal indefensión al quedar abierta la posibilidad del tratamiento de la jurisprudencia en su interpretación. La indefensión se afirma y se produce cuando se priva el interesado a la posibilidad de interpretar la protección jurisdiccional en sus derechos o intereses mediante la apertura de adecuado proceso o de la realización cuando se crea un obstáculo en dificultad. En resumen, a todo esto que hoy hemos planteado, el artículo 28 es de suma importancia su práctica,
porque, por ejemplo, si un ciudadano es afectado por una decisión arbitraria, como la negación injusta de una licencia o el cobro de un impuesto ilegal, el proceso contencioso administrativo es la vía para impugnar y obtener justicia. Asimismo, en el artículo 32, existen limitaciones de práctica, que dice que la acción no tiene efectos retroactivos. Esto sería un ejemplo si un acto es nulo de pleno derecho y ya causó ciertos efectos, como el cobro de una multa. La declaración de nulidad no puede deshacer esas consecuencias previas.